Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy vamos a seguir hablando del ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y para eso tenemos a una invitada muy especial, es la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas. Estoy hablando de la doctora Claudia Viviana Roca y ya te damos la bienvenida a nuestro programa, Claudia. Bueno, muchas gracias, Lali. Es un honor estar acá hablando de estos temas que para nosotros como organización son centrales. Así que muchas gracias por la invitación también. Bueno, gracias. Claudia, nos gustaría para nuestra audiencia que nos cuentes qué es la Asociación Argentina de Juristas, un poco el objeto, las actividades, como para qué. Bueno, a mí me gusta empezar por haciendo historia. En realidad somos la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, que es una organización continental que fue fundada en 1975 en Panamá, que además tiene estatuto consultivo ante el ECOSOC, y por supuesto que tiene como objetivo la defensa irrestricta de la autonomía de los pueblos y su independencia económica y soberanía sobre los recursos naturales, por supuesto que también defiende la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado social y democrático de derecho. Fueron juristas, mujeres y hombres de toda América que vieron en ese momento la necesidad de formar operadores de justicia en defensa de los intereses y los derechos de nuestros pueblos de América. Me gusta también contar un ejemplo porque creo que nos define. Nació en Panamá porque le dio el sustento jurídico al Tratado Torrijos-Carter, por supuesto que dándole soporte al presidente Torrijos. Un tratado que cuando logró ponerse en vigencia le cambió la vida, sobre todo cambió los derechos económicos, sociales y culturales al pueblo de Panamá. Esto es historia, podría nombrar algunos juristas y juristas, mujeres muy conocidos. Nosotros decimos que tenemos un pater y una mater familia. El pater es Venus Smukler, la mater es Nelly Minchersky aquí en Argentina, pero bueno, hay otros como Zaffaroni o algunos que ya no están, como el doctor Baigún, el doctor Pedroncini, el doctor Moró, Eduardo Luis Dualde. Bueno, nada, creo que esos nombres definen mucho. Un grupo humano bien interesante y muy vinculado con los derechos humanos, la defensa, la garantía sobre los derechos exactamente, humanos. Sí. Un tema, también alguna de las actividades que recuerdo, que creo que hoy cobra alguna vigencia, fue la organización que denunció al Fondo Monetario y al Banco Mundial ante el Tribunal de los Pueblos en un juicio que se llevó a cabo en 1988 en Berlín, donde fueron condenados porque se demostró que estos organismos multilaterales de crédito en realidad eran el brazo financiero para el condicionamiento y el control y el desarrollo de las economías de los países subdesarrollados y emergentes, ¿no? Así otro eslabón del sometimiento. Claramente. Así es. Entonces, bueno, nada, tenemos las páginas web, tanto de la Continental como la Argentina, que pueden explorar. ¿Y hacen mucho desarrollo teórico? ¿Hay documentos de trabajo interesantes? Por supuesto que llevamos a cabo conferencias, encuentros, jornadas, pero también hemos tenido actividades concretas como estas que estoy nombrando, o haber sido, por ejemplo, el amicus para, en defensa de la posición del Estado en la Corte con la ley de medios. Claro. Participamos en algunos amicus. En cuanto a la independencia del Poder Judicial, también han hecho presentaciones. Así es, claro. Por ejemplo, ante el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, sí. Incluso la nota que presentó García Sayán al gobierno argentino fue, resaltada en el fallo del memorándum con Irán, ¿no? Sí. Una nota sin respuesta, ¿no? Ni del gobierno anterior, ni bueno, a mí me gusta recordar un poquito más y decir que hubo un esbozo de respuesta, casi yo diría que vergonzante, de parte del entonces secretario de Derechos Humanos, diciendo que en realidad ese pronunciamiento tan
preciso por parte del relator, que además dijo que existían pruebas fehacientes, elementos fehacientes, y que era indispensable que el Estado argentino diera explicaciones. Dijo que, como todo argumento, que en realidad García Sayán era amigo de Zaffaroni, ¿no? Eso fue todo, y luego no hubo más respuesta, lo cual nos deja en deuda. Sí. Y creo que podemos decir que es un correlato de lo que nos está pasando todavía, ¿no? Sí, claramente, claramente. Si se hubiese respondido a García Sayán o eventualmente se hubiese generado una convocatoria de él al país como para ver también la realidad, en momentos en que estaba tramitándose este proyecto de reformita judicial, me parece que otro podría haber sido el camino, la mirada, digamos, la comunicación en general de la gravedad de la situación, que nunca se apuntó por ese lado, ¿no? ¿Y por qué decimos nosotros que realmente es grave, además? Porque más allá de las víctimas particulares de esta violación a la independencia judicial que generó lo que conocemos como lawfare, que verdaderamente fue una guerra hipergeniada en inglés, y que estaba vigente, y que se mantiene, ¿no? Porque en realidad estuvo destinada, si uno mira el objetivo final, a sojuzgar los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Cuando uno mira el recorrido de esta avanzada que comenzó el primer día, digamos, yo quiero decir, siempre hubo una cooptación desde hace mucho tiempo del Poder Judicial. A mí me gusta recordar algunas cosas, ¿no? Porque mucho hablamos sobre el ámbito del derecho penal. Pero hay un ámbito del que poco se habla, que es el contencioso administrativo, que es el fuero que estaría encargado de, digamos, custodiar la constitucionalidad convencionalizada de los actos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Entre paréntesis, aquí lo triste es que al Poder Judicial no lo controla nadie, ¿no? Esta es una de las problemas institucionales que estamos teniendo, seriamente, obvio. Sí. Pero bueno, decíamos... Y en realidad este fuero ha parado políticas públicas centrales para los derechos económicos, sociales y culturales de nuestro pueblo. Basta decir, acabo de nombrar uno, la ley de medios, ¿verdad? Pero digo, un ejemplo, recuerdo, el doctor Alac creo que hizo una denuncia ante el Consejo de unos jueces llamados, conocidos como los jueces de Clarín. Ah, sí. ¿No? Sí. Tetamanti, de las carreras, Torti. Yo tengo un episodio especial con Torti, de un juicio que Clarín le hizo al ente público Espacio para la Memoria. Un episodio casi ridículo, no me quiero ir por las ramas, pero en realidad pasó que Eve le pide a los periodistas de Clarín y de La Nación que se retiren de un programa que ella llevaba adelante con el vicepresidente, entonces vicepresidente Vudú. Y entonces hacen un amparo contra el ente para que les garantice. El ente es el que administra el predio de la SESMA. Hacen un amparo pidiendo que el ente les garantice que en todos los actos, en todo el territorio del país, les den acceso a los periodistas de Clarín. Un absurdo, porque digamos, no se le puede exigir algo a alguien que no tiene potestad para hacerlo, ¿no? Además. Bueno, después de 4 años de tramitación vergonzante, este señor Torti, cuando apenas gana Macri, dice que en realidad, después que se probó que era un absurdo lo demás, en realidad el enfrentamiento entre el gobierno y Clarín era evidente, que Clarín tenía sus razones para hacer esto. Ahora, el ente no era el gobierno, es un ente tripartito, interjurisdiccional, había falta de legitimidad pasiva, activa, o sea, la que te guste, todo lo que a vos te guste. Y entonces que le asistía razón a Clarín, pero bueno, que como ya había ganado Macri, no era necesario y ya está.
Qué vergüenza. En esta situación Qué estamos, ¿no? Son vergüenzas. Bueno, eso vivimos 4 años, ¿no? Además del saqueo. Cuando entrabas me contabas algo así como que más allá de los reclamos que se han hecho en relación a las tomas espurias de deuda y demás, que estaba prosperando un amparo. ¿Por qué no nos relatas un poco? Mucho no lo tengo, creo que Noticia me gustaría, sí, no quisiera, pero básicamente lo que está pidiendo ese amparo es que se paralice cualquier tipo de desembolso. A ver, y entonces vamos por el lado de cuál es nuestra opinión jurídica sobre la deuda del 2018. Sí. Nosotros en ese momento, con la firma del doctor Zaffaroni y el doctor Smukler, presentamos una nota ante, en ese momento, la presidenta Lagarde, la directora, en realidad es el cargo, Lagarde, y ante el presidente del Banco Mundial, informando que no solo era violatoria de nuestra Constitución, sino que además violaba el artículo 6 del Estatuto del Fondo. Estatuto del Fondo, claro. Incluso esto fue presentado antes del desembolso, por supuesto que, como todos sabemos, sí, además advertimos que no se trataba de un préstamo destinado a la infraestructura y al desarrollo a la actividad productiva del país. Sino, claro, bien. Todo esto se configuró y sirvió para la fuga más brutal de dinero. Entonces, nuestra preocupación actual, más allá, no quisiera entrar en las consideraciones, un debate que está largamente instalado, no podría aportar gran cosa, pero sí justamente por el ámbito que me propones de discusión, que es el desarrollo sustentable, ¿no? Y los objetivos 2016, ¿cuál es la finalidad de este tipo de rol? De nuevo estamos frente a organismos multilaterales de crédito que solo sirven como brazo financiero de dominación y condicionamiento. Y si alguien duda de esto que estoy diciendo, los invito a que escuchen los fundamentos de los diputados y senadores que aprobaron este acuerdo. Sí, o la lectura simple del programa que en su momento sometió a consideración, incluso con anexo reservado el ministro de Economía, que fue terrible, el texto fue terrible. Con solo mirar que a partir de la firma o la aprobación por el BOR de este acuerdo, este programa se va a poner en vigencia y eventualmente se va a aplicar una herramienta prima que es del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para poder aprobar o no proyectos de inversión pública. Esto es terrible, pues entonces los proyectos de inversión pública que hasta ahora en nuestro país se definen localmente y se aprueban en el presupuesto con los diputados, ¿dónde van a quedar esa autonomía, esa independencia, esa soberanía para definir? Es económico, sirve o no sirve, se puede o no se puede, es rentable o no es rentable y no va a haber inversión pública en el país. Así de claro. Y además uno se pregunta con estas revisiones trimestrales, ¿cuáles serán los condicionamientos, no? Claro. Entonces, bueno, esto nos dispara directamente al grado de... ¿Qué grado de ejercicio soberano vamos a tener? Sobre todo porque, digamos, la coalición gobernante tenía un proyecto, una plataforma que fue votada por el pueblo argentino, ¿no? Y fue como reacción a un proceso de 4 años en donde se habían entregado muchos de todos estos objetivos. Sí, claro. Entonces, hablando de instituciones sólidas, volviendo al tema de la independencia judicial, realmente estamos frente a un poder que es el poder que menos credibilidad tiene en nuestra sociedad. Claro, y lo peor de todo, que también lo conversamos fuera de cámara, es que al estar tan fragmentadas el resto de las instituciones, el Poder Judicial termina definiendo las cuestiones sustanciales de la política del país. O sea, la judicialización de la política ha llegado a un grado tal, porque se retiraron las instituciones democráticas, que hoy estamos a merced de un grupo que ya sabemos que tiene una pertenencia al poder económico o una dependencia del poder económico absolutamente estricta, con lo cual las decisiones pasan por ese filtro. No hablemos de derechos humanos, no hablemos de sostenibilidad y sustentabilidad, de desarrollo productivo, no hablemos de nada de eso. Así es, y creo que es como un punto culmine, decía también, de un proceso, ¿no? Desde el origen de nuestro país, el Poder Judicial siempre se ha concebido, incluso algunos
lo argumentan como una característica, sí, válida, ¿no? Y esto sí. de contramayoritario. Sí. ¿Qué quiere decir contramayoritario? Contra los intereses de la mayoría, digamos, Claro. porque a esta altura nadie cree que eso significa la protección de las minorías vulnerables, No, digamos. no, ni siquiera acceso a la justicia Está tienen. claro que ya esto, y así ha operado. Ahora, claro, llevamos un proceso en donde todo esto se aceleró, se acentuó, porque además a todos aquellos operadores de justicia que pensaron un servicio de justicia al servicio de los intereses, se los castigó duramente. Digo, se me viene a la cabeza Alejandra Gil Carbó, Sí, sí. el episodio de Freiler, que es... Sí, sí, la vergüenza que realmente ocurrió es en provincia de Buenos Aires exactamente también. A jueces que se los amonestaba públicamente, como la doctora Martina Forns, por haber parado el tarifazo, o se los destituye, como el doctor Arias, digamos. Estamos hablando de eso, no de víctimas particulares. Sí, Estamos sí, hablando sí. del significado, de la afectación institucional que tuvo todo ese proceso. En definitiva, nos dejó con menos poder adquisitivo, con fuga de divisas, con desindustrialización, con un grado de dependencia económica, con una deuda Sí, una formidable, profundización de la con la pobreza. pérdida de los derechos Claro. de los trabajadores. Claro. Y como vos bien decís, no había otras instituciones sólidas que pudieran salir, Contener eso. ¿no? La amenaza a los camaristas del trabajo, Sí, ¿no? sí, eso Nosotros, también por fue ejemplo, todo tuvimos montado. que salir a tomar la defensa de los camaristas, porque dos de ellos son parte de nuestra, Institución. eran, porque el doctor Sí, Brunengo falleció. falleció, de nuestra organización ante el Consejo de la Magistratura, y no iban contra las personas, iban contra los derechos de los trabajadores, Claro. en favor de las empresas que manejan determinadas parte de la economía, ¿no? Entonces, esto es lo peligroso. Pero cuando hablamos nosotros de independencia judicial, ¿independencia de quién? Sí, claro. ¿No? O sea, ¿de quién estamos hablando? Bueno, independencia, sí, por supuesto, del Poder Ejecutivo, pero también independencia del Poder Económico, porque en definitiva de lo que queremos hablar es de operadores de justicia al servicio de los intereses de nuestro pueblo, Claro. con pleno respeto por los derechos humanos, pero gente que tenga antecedentes probados en la defensa de derechos humanos, porque si no estamos siempre rondando... Sí, un sostenimiento de la democracia para nuestra sociedad, con todo lo que eso implica, Exactamente, ¿no? porque si uno pregunta hoy, a los que estén escuchando, digamos, ¿qué primera aproximación tienen al Poder Judicial? Yo le voy a decir, yo soy de Moreno, y además tengo, digamos, mucho contacto, soy docente universitario, y la verdad es que la mayoría de la población lo único que conoce, sobre todo las poblaciones vulnerables y pobres, es el derecho penal como brazo de control social, claro. ¿no? El derecho civil muy poco, bueno, no por nada, por ejemplo, además este sesgo patriarcal, por supuesto, que tiene el Poder Judicial. Bueno, en el fuero civil o de familia ahí tenemos alguna operadora mujer un poquito más, ¿no? Pero el contencioso administrativo son mayoría varones que están al servicio de los poderes concentrados. Y esto, digo, hay una plena conciencia de la necesidad de una profunda reforma. Realmente la gente está pidiendo una reforma en un poder en el que no cree. Y que no sea una reforma de la estructura como esta que se propuso y hoy ya no tiene estado parlamentario, que sea, y no solo de una parte como podría ser el fuero federal, que sea más abarcativa de cuál sería el funcionamiento real que debería tener la Administración de Justicia. Nosotros entendemos que es un escenario complejo, que para encarar una reforma se necesitan los consensos suficientes, se necesitan los votos. Después de las elecciones pasadas hay un estado de debilidad importante. No desconocemos esto, pero digo, ¿podemos admitir seriamente que tenemos un sistema judicial que hoy tiene como máxima autoridad una corte compuesta por 4 varones que además tienen conocimientos o especializaciones sesgadas, en donde 3 personas pueden decidir sobre temas centrales para la vida de todos nuestros habitantes? Yo realmente creo que por lo menos una ley que modifique la integración de la Corte
Esto es nuestra agenda número 1, porque además nos acaban de modificar, una corte que acaba de decirle, después de que el ministro de Justicia va a visitarlos y los amonesta, como respuesta sacan el fallo derogando la ley de la conformación del Consejo de la Magistratura, que tenía 16 años de vigencia. Una hora fue, la respuesta salió en una hora. Amenazando además, porque te dan 120 días, y si no, vuelven a poner en vigencia una ley que estaba derogada. ¿Qué significa eso además? Que el presidente de la Corte va a volver a presidir, y eso no es nada más que todo lo que estoy diciendo. Eso es, casi diría que amenazante para todos los operadores y operadores de justicia que sean díscolos. Es disciplinatorio. Entonces, digo, estas cosas son urgentes. Y son para llamar la atención, porque hay mucha gente que ignora esto o lo disimula. A ver, cuando el presidente de la Nación, previo a la elevación del proyecto de reforma, dijo voy a crear un consejo asesor, y lo hizo por decreto, los consejos que le dieron los asesores no fueron tomados ni siquiera en el proyecto de reforma. Porque más allá de que estamos cansadas de escuchar al presidente honorario de la Asociación Argentina de Justicia, el doctor Zaffaroni, diciendo hay que ampliar la Corte, hay que constituir salas, y etcétera, etcétera, también en ese consejo asesor del presidente lo dijo el doctor Bacigalupo, oídos sordos. Y es un reclamo que una parte muy importante de la justicia en la Argentina lo está pidiendo. Porque además, si me preguntás, la experiencia y la historia dice que no va a poder gobernar. Claro, claro. En este estado de debilidad institucional, de debilidad política, en esta coyuntura global, con esta Corte, no va a poder gobernar. No, claro que no. Y claro, el Poder Ejecutivo es el encargado de los de negocios de administrar el país. Entonces, yo creo que esta es una tarea urgente. El otro día recordaba, los invito a leer el documento de Santa Fe II del año 1980, ¿no? En donde Estados Unidos ya piensa el rol trascendental del Poder Judicial. En aquel momento era para parar al enemigo comunista, ¿no? Sí. Ya piensa este rol del Poder Judicial y va formando operadores en todo el continente para este rol. Este plan recrudece en el 2000, en los 90, bajo la amenaza del terrorismo, ¿no? Ahí el caballito de batalla en ese momento fue el terrorismo. Y luego ahora, en estos últimos años, vuelve a tomar fuerza a través de lo que denominamos lawfare, digamos, allí entonces la amenaza es la supuesta corrupción política, ¿no? La corrupción política que, por supuesto, es absolutamente sesgada. Jamás tocan el tema de, por ejemplo, la puerta giratoria, la captura de la voluntad pública, que son mecanismos que los tienen absolutamente legalizados en Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se busca es un Estado débil, es que no exista una clase política que responda a los intereses. Que enfrente intereses poderosos, que en realidad cuando la hubo... Sobre todo Estados débiles, instituciones débiles. Y fragmentadas, ¿no? Al máximo. Y que no existan referentes políticos capaces de captar la voluntad de materializarla, ¿no? Y de llevar adelante los intereses de un pueblo. Entonces, estos estados débiles, con instituciones débiles, la dominación, el condicionamiento, y digo, si a uno le parece que esto es un discurso así, perimido y demás, el marco de la actual guerra, quizás nos pone hoy frente a la aplicación concreta. Es, la verdad, es lamentable ver cómo desde determinados sectores se nos intenta convencer que tenemos que estar posicionados
junto con la OTAN, que es la fuerza que tiene de control ocupación en Malvinas. sobre el Atlántico Sur, que no es Malvinas, Sí, de sí, nuestros sí, derechos fictivos. Es decir, sí, todos sí, los recursos lo que estratégicos significa. del Atlántico Sur están en manos de la OTAN, con una guerra de Malvinas que también fabricó la OTAN, porque en ese momento necesitaban frenar ese punto geopolítico, el avance de la Unión Soviética. ¿No? Y recordemos la visita de Galtieri a Estados Unidos, donde se lo convence de que en realidad Thatcher quería, hay mucho escrito, toda la y ahí historia. estamos. Entonces, es más, tenía la trasnochada idea de que Estados Unidos iba a ser neutral, y todo demostró que era la OTAN que se estaba instalando. Bueno, nuevamente estamos en ese escenario en donde otra vez se nos dice que no tenemos que comerciar con Rusia, que no tenemos, ¿no? Así como fíjense, tampoco comerciamos con Venezuela, que también es otro demonio, hasta que necesitan su petróleo, y unos días después de recrudecer las sanciones, van y negocian la compra de petróleo, el mismo petróleo, en una industria que, mediante atentados, boicot y demás, ellos mismos intentaron destruir en nuestro momento. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué trae esto uno acá? ¿Y por qué están los intereses económicos en nuestro país? Yo quiero decirles que a través de organismos como la Unidad de Información Financiera se congeló a laboratorios argentinos por venderle medicamentos a Venezuela. Nosotros somos funcionales a todas esas políticas en detrimento de nuestras propias economías. Sí, de nuestra soberanía, de nuestro patrimonio, de nuestro desarrollo. Pero me gusta señalarlo de economía, porque hay mucha gente que lo piensa ve como que algunas secundario. palabras están allí flotando como en un vacío, y estamos hablando de intereses concretos y sobre todo de la vida, del salud, derecho al desarrollo de nuestro pueblo, del buen vivir, como dicen algunos, ¿no? Este es el... Claudia, se nos fue el tiempo. La verdad que se nos fue el tiempo, pero redondeame con un concepto tuyo que tenga que ver con la responsabilidad social del Poder Judicial, ya que estamos en un programa de responsabilidad social. Bueno, creo que el Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos sociales y de proteger la plena vigencia de los derechos civiles y políticos, por supuesto, pero económicos, sociales y culturales. Necesitamos operadores de justicia al servicio de nuestro pueblo, es lo que no tenemos. Quiero dejar salvo algunas honrosas excepciones que les cuesta mucho sobrevivir y trabajar en ese sentido. Claudia Roca, muchísimas gracias. Fue un gusto tener a la Asociación Argentina de Juristas hoy en nuestro programa 40 Minutos. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Fernanda. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías.